Buenas tardes a todos. Empezamos nuestro cuarto conversatorio, hoy con Iván Triaga, y nos acompaña Erika Mogdan, directora del Archivo y Documentación de la Biblioteca Pública de las Misiones del Parque del Conocimiento, para conversar un rato acerca del rol social de las bibliotecas. Erika. Bueno, gracias Débora, gracias Iván. Iván Triana es un bibliotecario colombiano que lo conocimos en algún encuentro en Uruguay, en Montevideo, hace unos años, y desde ahí seguimos en contacto, y realmente es un honor y un orgullo que nos esté compartiendo, máxime considerando que es uno de los bibliotecarios que inicia todo lo que es la bibliotecología social en Colombia. Bienvenido Iván, y muchas gracias desde ya. Muchos saludos de la directora general, la arquitecta Iris Gómez, quien está presente en las redes, pero no va a hablar hoy con nosotros. Bueno, en primera instancia queremos preguntarte cómo iniciaste tu carrera bibliotecológica. Bueno, muchas gracias Débora y Erika por el espacio. Realmente para mí es un honor estar con ustedes y compartirles un poco de la experiencia. Y bueno, todavía recordando con mucha gratitud ese momento en que nos conocimos allá en ese encuentro en Uruguay. Bueno, pues te cuento que realmente el tema de la bibliotecología, como yo llegué, diría que yo llegué muy accidentado, y no sé si seguramente varios les ha pasado lo mismo. He tenido la posibilidad de hablar con varios de mis compañeros, colegas de la universidad, que varios llegamos con una intención. Acá en Colombia, cuando yo estaba próximo a tomar la decisión de qué carrera profesional estudiar, aparecían unos rankings, y en esos rankings decía cuáles eran las profesiones que en este caso tenían más proyección laboral, estaban mejor pagas, y realmente había escasez de profesionales. Cuando revisé ese ranking, yo todavía no sabía qué estudiar, no sabía, estaba muy desorientado, pues apenas tenía 19 años, y pues bueno, dije, creo que a veces uno debe escoger, y esa era la manera como yo había sido educado, como estaba viendo las cosas, que uno debía escoger una carrera que realmente le diera a uno posibilidades de emplearse. Entonces, como aparecía entre los primeros lugares bibliotecología, la verdad yo no sabía de qué se trataba, sí había escuchado algo, pero no sabía si eso era una carrera profesional, no sabía cuánto tiempo ni qué tanto esfuerzo iba a tener. Pero realmente más allá de eso, lo que me motivó en este caso fue la posibilidad de decir, bueno, con esta carrera voy a poder encontrar una opción laboral, me voy a poder vincular y poder desarrollar de ahí en adelante, pues lo que aquí en Colombia se conoce como el proyecto de vida, que es conseguir un buen trabajo, tener un buen salario, empezar a comprar una casa, tener un carro, en fin, muchas de estas cosas, metas sociales, que a veces uno las recibe impuestas y que realmente uno termina cumpliendo como las expectativas de otros. Así fue como llegué a la bibliotecología, no tenía ni idea de qué se iba a tratar, no sabía si realmente iba a ser algo con lo que yo iba a encontrar una vocación, y en la medida que fui dialogando con varios de mis compañeros en ese momento, muchos de ellos habían llegado de esta manera, ¿sí? Habían llegado porque en la bibliotecología, pues al ver que había escasez y que era una profesión con mucha proyección, pues muchas personas estaban llegando allí con la única intención de ubicarse laboralmente. Tuve la fortuna ya después de, en la medida de las materias, cuando hablaba con los profesores, las lecturas que hice, las experiencias que empecé a conocer en otros lugares de lo que hacen las bibliotecas, que realmente empecé a darme cuenta que esto iba mucho más allá de únicamente ubicarse en un trabajo, sino que realmente la vocación social y el impacto que esta carrera tiene, pues es muy grande. Y tuve la fortuna de poderlo encontrar. Claramente, sí, esa expectativa que tenía de poderlo ubicar laboralmente, tener un buen salario, pues se fueron cumpliendo. Creo que en ese momento, pues en la bibliotecología era muy fácil de alguna manera en ese momento de conseguir un trabajo, y hay estudiantes que apenas iban en los primeros semestres se podían ubicar laboralmente, y eso llamaba mucho la atención, a diferencia quizás de otras carreras. Esto claramente es muy bueno, pero también tenía un problema muy grande, y es que las personas llegábamos a la profesión sin convicción.
Y eso redunda en la manera en cómo nosotros prestamos el servicio, la manera en cómo nos sentimos en nuestro lugar de trabajo, que a veces seguramente pensando en recibir esa retribución económica, pues perdemos de vista el importante rol que es el bibliotecólogo, bibliotecario dentro del desarrollo de la sociedad, y que esa necesidad de poder generar mejor bienestar a nuestros usuarios se va perdiendo porque no encontramos algunos esa convicción o esa conexión realmente con la vocación de lo que es el bibliotecólogo. Muchas gracias. Realmente te orientaste mucho a lo que es la bibliotecología social. Contanos un poquito qué son las bibliotecas de la creatividad y toda la injerencia que eso tiene en el espacio social de la ciudad o del lugar donde estás. Sí, ahí hay una anécdota, y es que en una materia que vi en la universidad en mis últimos semestres de la bibliotecología, aparecían una serie de noticias, una serie de acontecimientos que realmente me hacían cuestionar. Aparecían algunos autores, algunas creencias que decían que las bibliotecas estaban pasando un momento de crisis y que iban a terminar desapareciendo porque había una explosión de información, era el momento en el que estaban saliendo los smartphones y ahora todo el mundo tenía la información en los dedos. Escuchaba muchas noticias también de sitios donde en este caso se quitaban los presupuestos para financiar las bibliotecas y muchas de ellas se estaban cerrando. Acá en Colombia se estaba debatiendo la ley de bibliotecas públicas, había un tema de decisiones gubernamentales en las que se quitaban algunos recursos de la cultura que financiaban las bibliotecas para otorgárselas al deporte, en fin, muchas de esas situaciones, y decía, bueno, pero si las bibliotecas se van a cerrar, entonces creo que me equivoqué de carrera, porque ¿qué voy a hacer? Si me estoy preparando para trabajar en las bibliotecas, muchos de mis compañeros también están con esa expectativa y cada vez llegan más personas a estudiar esta carrera con esa opción, pero si ya no van a haber bibliotecas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Claro, aparecían muchas opciones, desde el hecho de empezar a vincularse más con la creación o la gestión de contenidos digitales, de empezar a hacer de pronto una exploración en áreas como el Big Data, la gestión de datos abiertos, muchas de estas cosas, y algo que me di cuenta y era, bueno, la biblioteca en sí podía en este caso innovar, ser muy, pues ser un espacio seguro para impulsar el progreso. Y con esa idea en mente me puse a crear un proyecto, inicialmente en papel, de cómo una biblioteca podría en este caso, primero, ser financiada, autofinanciada, y en este caso promover el desarrollo al interior de una comunidad. Con esa idea en mente empezamos a saber, bueno, ¿qué debería tener una biblioteca? ¿Qué debería en este caso, en qué se debería enfocar? Y cómo hacer para que la comunidad realmente la valore y no nos pase lo que en este caso estaba pasando en ese momento, que las personas veían que estaban cerrando la biblioteca, como no sentían un empoderamiento de ese lugar, no les importaba si la cerraban, no les importaba si tenía financiación, y pues realmente eso me parece una crisis social muy grande. Y ahí se necesitaba, desde mi punto de vista, pues un liderazgo, y ese liderazgo del bibliotecario, del bibliotecólogo, de realmente mostrar lo bonito y lo importante de esta profesión y de ese lugar de la biblioteca para el desarrollo social, para la recuperación de la memoria, para la proyección de la comunidad. Y bueno, con esa idea en mente nace la Biblioteca de la Creatividad, pensando también en cómo, con una idea, con una hipótesis que realmente fue la que, después de pensar mucho, fue la conclusión a la que llegué, y era, si hay personas que en este momento, sean los políticos, sean los empresarios, sea en sí el ciudadano de a pie, cree que la biblioteca no es importante, que no vale la pena en este caso hacer una inversión, en mí aparecía como, puede ser que a esa persona, en su etapa más importante de vida, que es la infancia, la adolescencia y la juventud, de pronto no fue relevante una biblioteca. Y lleva a que hoy, cuando es el tomador de decisiones, pues cree que no es importante y que eso no agrega valor, que realmente la biblioteca no está transformando vidas. Entonces dije, si educáramos a los futuros líderes, empresarios, de una manera distinta, donde vean que la biblioteca
es un espacio seguro, es un espacio para poder, en este caso, soñar, para alcanzar las cosas que uno cree. Seguramente, cuando ellos sean adultos, en lo último que van a pensar, en este caso, es encerrar la biblioteca. Y de esa manera, pues para mí fue como el enfoque. Nos vamos a centrar en la biblioteca de la creatividad, a trabajar exclusivamente proyectándonos a un cambio sistémico a largo plazo. O sea, consideramos a las bibliotecas como formadores de opinión y como realmente que pueden cambiar la vida de las personas. Sí, sí, yo creo que esa es la labor primordial de una biblioteca, es la convicción que debe tener un bibliotecario, que su conocimiento, su manera de hacer las cosas deben estar centradas en transformar vidas, más allá de únicamente de tener unas buenas estadísticas, ¿sí? Yo soy muy crítico frente al tema. De nada sirve tener unas estadísticas de visita, de circulación de colecciones, de visitas o de consultas en las bases de datos, cuando eso no redunda en el beneficio de las personas. Entonces, yo creo que ahí es donde realmente cobra valor y donde en este caso se debería medir el impacto de cómo una biblioteca transforma la vida, en este caso de sus usuarios, y en algo muy profundo que puede ser en el caso de la Biblioteca de la Creatividad, los sueños y los anhelos de los niños y los jóvenes de comunidades que por lo general son estigmatizadas como pobres y violentas. Ahí es donde más calidad, en este caso, de una buena biblioteca se necesita, donde mejor educación se requiere, son en estos lugares y ahí es donde marca la diferencia un sitio pensado para transformar vidas. Cuando hablamos de... Perdón. Esto que planteabas de por ahí, la idea que tiene la gente de que las bibliotecas iban a terminar con la aparición de las tecnologías también viene ligado a algo que es triste, pero que se hizo durante mucho tiempo y algunos todavía lo siguen diciendo, es que la biblioteca es un lugar para guardar libros, donde las colecciones están bien ordenadas y hay que prestarlas, pero es el resguardo de la memoria, no un lugar donde difundimos la memoria, donde difundimos la cultura. Sí, esa posibilidad, nosotros además le pensamos en algo, y era cómo la biblioteca se convierte también en ese punto de conexión donde los jóvenes, los niños, los usuarios se vuelven protagonistas y viven la memoria, ¿sí? Viven en este caso en carne propia la posibilidad de hacer la diferencia, de ver en la biblioteca esa posibilidad de ampliar su visión de vida y que únicamente no vayan cuando hay una obligación académica, sino también es donde hay la necesidad de superarse y de ser una mejor versión. Y ahí es donde las historias, la lectura, los libros cobran un valor tremendamente importante para que los jóvenes o los usuarios se conviertan realmente en los protagonistas de sus historias. O sea, apropiarse de la biblioteca. Sí, para mí, pues esto lo escuché y de pronto lo tratamos en muchas conversaciones con otros colegas, y a veces hay una creencia y es que si la biblioteca en este caso no tiene quizás un gran presupuesto asignado, si no tiene la mejor infraestructura, si no tiene en este caso las mejores bases de datos, a veces se piensa que no hay biblioteca, ¿sí? Y a mí me parece que ahí hay una limitación mental muy fuerte de parte de quienes lideramos las bibliotecas, porque la biblioteca no es eso, ¿sí? La biblioteca en este caso es la sinergia que se hace entre la biblioteca, el bibliotecario y el usuario, ¿sí? Sabemos de muchos casos que hay cosas que tienen las bibliotecas al servicio de la comunidad que son subutilizadas, pero le damos tanta importancia que a veces perdemos el norte y perdemos el propósito real, que en este caso, vuelvo e insisto mucho en esto, es estar al servicio de la transformación social. Sin eso, realmente carece de valor toda la inversión que muchas veces se hace en grandes infraestructuras. Y acá cuento una anécdota que claramente pues, fue lo que marcó y lo que hoy pues, me hace pensar en esto, y es, para nosotros al inicio de la Biblioteca de la Creatividad, lo único que teníamos a la mano era un salón de 3 por 3 metros cuadrados y lo único que en este caso teníamos era un libro.
ahí esa conexión, ese vínculo que se empezó a desarrollar con los usuarios, es lo que ha hecho que hoy, pues, pensemos en una organización más grande, quizás en un modelo que sea replicable y en una forma de ver diferente nuestra labor. ¿Tiene algo que ver ahí también la... Perdón, Débora. No, seguí, después le leo la pregunta que están haciendo. Bueno, tiene mucho que ver ahí también la Fundación Biblioseo. Sí, sí, realmente la Fundación Biblioseo se convierte en nuestra forma, acá en Colombia, de poder crear alianzas, de poder empezar a vincular nuevos, en este caso, quizás roles dentro de la labor que nosotros hacemos, para tener una figura jurídica y empezar a establecer convenios formales, empezar a trabajar quizás bibliotecas con otras organizaciones como las universidades, el sector privado, y que en este caso redundaran en beneficio para la comunidad. Pero realmente la Fundación Biblioseo es la representación legal de lo que hoy es la Biblioteca de la Creatividad. La Biblioteca de la Creatividad tiene algo interesante, creo que hemos venido trabajando, y es que en sí busca ser, en este caso, autosostenible, ¿sí? Pensando precisamente en esa crisis que en el 2009 aproximadamente estaban viviendo las bibliotecas de recorte de presupuesto, de falta en este caso de apoyo, pues en mi cabeza estaba cómo hacemos para que la misma biblioteca pues genere sus propios recursos, no dependa del gobernante de turno, no dependa de la buena voluntad del empresario, sino que en este caso pueda ser autosostenible. Y de esto empezamos a aplicar las mejores prácticas de las empresas, de los emprendimientos, de cómo se gestionan estas organizaciones, aplicado a los procesos de la biblioteca, y de esta manera empezar a entender que una biblioteca genera valor, como lo hace cualquier organización, pero también tiene la posibilidad de capturar valor. Y de esa forma empezamos a encontrar la manera de ser autosostenible, y pues la Fundación Biblioseo se convierte precisamente en esa sombrilla legal que nos permite a nosotros pues implementar este modelo. Débora, tenías preguntas. Sí, Yanni nos pregunta, ¿cómo trabajan desde Bibliotecas de la Creatividad con los jóvenes y las actividades para motivarlos a la lectura? ¿Qué propuestas logran mayor participación? Ese fue un reto, no sé cómo lo vivan ustedes allá en Argentina, pero hace un tiempo, precisamente cuando inicié con el proyecto, me acercaba a los niños y les decía, me fui casa por casa a preguntarles que si en este caso estaban interesados en participar en la nueva biblioteca que se estaba abriendo en su vereda, en su comunidad. La respuesta de ellos realmente fue, no fue la esperada, ¿sí? Lo veían como un castigo, ¿sí? Y decían, por ejemplo, le decían a la mamá, mamá, yo hago el oficio de la casa, yo hago las tareas, yo hago todo lo que usted me pida, pero por favor no me castigue enviándome a la biblioteca. Y eso para mí fue como, pues un punto de quiebre, porque dije, bueno, pero si los niños están asociando la biblioteca, la lectura con castigo, creo que ahí no hay posibilidad de hacer cosas diferentes. Y entonces empecé así a hablar con los niños y me di cuenta que habían unos factores que no les gustaban en este caso a los niños, que el tema de a veces ser tan formal, el hecho de únicamente a veces ser como tan frío, el hecho de solamente el silencio, de no tener la posibilidad de hablar con los otros, de solamente asociar la biblioteca con ir a hacer mis tareas o mis obligaciones académicas. Eso lo que hacía era crear una brecha entre la expectativa que tenían los niños con lo que realmente podía, en este caso, ofrecer la biblioteca. Entonces, ahí empecé a decir, ¿realmente esto es importante para la biblioteca de la creatividad? Y la respuesta fue no, y entonces empezamos a quitar algunas reglas, algunas cosas que se daban por hecho dentro de la biblioteca, y se convirtió, y me puse como objetivo en ese momento, en hacer de la biblioteca el mejor lugar para que los niños invirtieran su tiempo libre de manera voluntaria. Al cabo de mucho tiempo de empezar a generar procesos de encuentro, donde los niños hablaban sin sentir miedo a ser juzgados de sus sueños, donde a través de actividades del juego, a través de experiencias educativas, ellos empezaran a generar confianza y vieran que la biblioteca era un lugar seguro
pues para mí la sorpresa después de un tiempo, después de 2 años de estar trabajando, era que un día que llegué a taller, no llegaron algunos niños, ellos estaban muy motivados, muy concentrados pues en lo que veníamos haciendo en el proceso, y cuando fui a sus casas, la mamá me decía, es que no habían hecho ciertas cosas en su casa, y lo que terminó pasando es que, dijo la mamá, a ellos los castigo quitándole lo que más les gusta. Y en este caso, lo que más les gusta es la biblioteca, y pues en este caso ellos tendrán que hacer primero sus obligaciones para ir a disfrutar lo que les gusta. Claro, en ese momento pues fue difícil porque tenía que, en este caso estaba preparado muchas cosas para estos niños, pero es el principal indicador en el que ahora la biblioteca se estaba convirtiendo en ese lugar donde los niños la pasaban, pues en este caso, además de pasarla bien, estaban encontrándole valor a la biblioteca y dejaban de asociarlo pues a lo que anteriormente para ellos era un castigo. Entonces, esa capacidad de poder trabajar con ellos, de entenderlos, de darles en este caso lo que para ellos es importante, de darles a ellos el lugar de protagonista, ha permitido pues que en la biblioteca los muchachos de manera voluntaria empiecen a vincularse y pues sentir que ahí realmente pueden encontrar opciones para sus proyectos de vida. Esos son los jóvenes hacedores. Sí, nosotros hay una metodología que nosotros diseñamos dentro de la biblioteca, y era que así como hay grandes historias en los libros que nos inspiran, que algunos de ellos nos entretienen, también nos hacen ver la vida de una forma diferente. Y entonces dijimos, con una tendencia que ha venido tomando fuerza en los últimos años, donde los libros ahora se convierten en las personas, es decir, las bibliotecas humanas. Y entonces dijimos, pues creo que agreguémosle un proceso más a la lectura, más allá de codificar, de en este caso de interpretar, de comprender, busquemos la forma en que la lectura transforme y haga en este caso que los niños se vuelvan, en este caso, pues se vuelvan protagonistas. Entonces creamos un proceso en el que los niños primero entendían que leer no era únicamente acercarse a un libro impreso, sino leer era la capacidad de interpretar la información que yo percibía con mis sentidos. Es decir, aquello que yo podía tocar, aquello que yo podía ver, yo podía en este caso leer. Entonces, le dábamos importancia, por ejemplo, a leer mis emociones, a leer las emociones del compañero, en este caso, desarrollando una habilidad como la empatía y las relaciones interpersonales, pues en este caso, leer mi comunidad, leer a mi mamá, leer mi entorno familiar, y esto les llevaba como siempre el mismo ciclo, decodificar, entender, comprender y en este caso transformar. Entonces, ahí algo que empezó a pasar es que dijimos, bueno, pero necesitamos que la lectura, más allá de ser un pasatiempo, que sí es importante, pero más allá de que sea un pasatiempo, tiene que volverse en el impulsor de la transformación. Entonces, la lectura se convirtió en ese proceso de inspiración para hacer. Es decir, cuando a los niños les decíamos, lean su comunidad, ellos empezaban a identificar aquellas cosas que en su comunidad no les gustaban, ¿sí? Como decían, mi comunidad sería mejor si no hubiera maltrato animal, en mi comunidad sería mejor si no hubiese de pronto un descuido con el medio ambiente, sería mejor si en este caso no hubiera drogadicción, no hubiera en este caso vandalismo, en fin, muchas cosas que los mismos muchachos reconocían en su comunidad y que más allá de simplemente tener el sueño de beber en un lugar diferente, era, ahora que usted lo tiene, hagamos que ese sitio se convierta. Y entonces en la biblioteca empezamos a desarrollar esa habilidad de liderazgo y de emprendimiento para que los niños esos sueños los aterrizaran en proyectos y empezaran a ejecutarlos en su comunidad. La biblioteca como un centro para la co-creación, para incentivar la creatividad y la innovación, y en este caso promover el desarrollo con las mismas personas de la comunidad. Por eso decíamos, el usuario es el protagonista de la biblioteca, porque con ellos es que diseñamos las cosas. No es en este caso, y eso para mí fue realmente un proceso que me costó aprenderlo al principio, y era que yo como bibliotecólogo no era el que tenía la respuesta a las cosas, sino que quizás tenía una metodología y que esa metodología la tenía que trabajar con otros y aprender de ellos y construir conjuntamente, en escuchar a los niños, en entender qué era lo que querían, más allá de lo que quizás
yo pude haber aprendido en la teoría, en la academia, sino que tenía que esas herramientas ponerlas al servicio de la comunidad. Entonces eso fue un proceso que fue llevando a que la biblioteca se convierte en este caso en un sitio para educar hacedores al servicio de la comunidad, es decir, personas dispuestas a servir desde lo mejor que tienen, a transformar su comunidad y a convertir sus sueños en realidad en pro del beneficio colectivo. Y eso viene muy marcado desde la visión que nosotros, o personalmente yo tengo como bibliotecólogo, y es que nosotros provocamos cambios, ¿sí? Provocamos transformaciones. Y si tradicionalmente hemos estado siendo un intermediario entre el conocimiento y la necesidad de información de un usuario, pues nosotros podemos trascender, y me di cuenta que esa misma metodología la podía aplicar para seguramente, más allá de conectarlo con un libro, con un artículo, lo podía conectar con una oportunidad, ¿sí? Y lo que yo sabía de buscar información lo podía encontrar de pronto en buscar oportunidades, y me di cuenta que nosotros, los bibliotecólogos, tenemos esa opción de conectar o ser un puente entre los sueños y las oportunidades. Y eso que se genera, esa sinergia o ese punto, lo que realmente, pues a mí personalmente, me hace sentir que realmente la carrera tiene mucho para dar a la sociedad, y pues realmente en transformarla desde su base, que es en este caso las futuras generaciones. ¿Hay preguntas, Débora? No, saludos de CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que están presentes. Y me surge una pregunta con lo que nos vas contando. ¿Ustedes en el tiempo hacen el seguimiento de este impacto que provocan en las comunidades? ¿Cómo hacen el seguimiento una vez que instalan la Biblioteca de la Creatividad en la comunidad? Sí, nosotros hemos implementado primero la narración de historias, ¿sí? En esa narrativa, nosotros cuando empezábamos con los niños, pues incluimos varias de sus expectativas, y todo a que sin darse cuenta van desarrollando sus habilidades comunicativas, como por ejemplo, en este caso, no solamente la lectura, sino también la escritura. Entonces, lo primero que hacemos es que ellos narren cuál es la visión que ellos tienen tanto de sí mismos como de su comunidad, y ahí nosotros empezamos a identificar seguramente sus creencias, sus maneras de ver la vida, la forma en la que en este caso se relacionan ellos con la sociedad, y cuál es la proyección que ellos tienen. Desde ese diagnóstico, y que también utilizamos un instrumento para cuantificar unas habilidades que vemos importantes en los niños, como por ejemplo la capacidad de liderazgo, la resiliencia, la inteligencia emocional, la disciplina, que eso para nosotros es el punto de partida. También pues lo podemos evidenciar pues en una periodicidad que nosotros implementamos el instrumento, y con esos valores de partida, con esas creencias, esa narrativa que tienen los niños, nosotros vamos haciendo el proceso, y cada cierto tiempo ellos narran de nuevo con la misma pregunta cómo ven su comunidad. Y cuando nosotros, por ejemplo, nos empezamos a dar cuenta que hay niños que cuando inician en el proceso con la biblioteca, piensan que, por ejemplo, el hacer realidad un sueño depende de cuánto dinero yo tengo, depende del lugar donde yo nací, que piensan que únicamente la pobreza es monetaria, y pues sabiendo que eso es lo que nosotros, con lo que empezamos, nuestras actividades, nuestros talleres, los servicios que diseñamos están orientados a desafiar esas creencias. Y después, cuando volvemos, después de ellos darse cuenta de que la biblioteca fue una puerta hacia el mundo, de abrirle su visión, vuelven y escriben cuál es su visión de la vida, y nos damos cuenta que hay un contraste, que anteriormente pensaban que no eran capaces de hacer las cosas, de hacer realidad un sueño, y que hoy están enfocados con claridad de qué es lo que sueñan, para dónde van, cuál es su interés, en este caso de poder generar cambio, y pues realmente empezamos a vivir un impacto. Por ejemplo, del impacto más notorio que hemos tenido, muchachos que empezaron con nosotros de muy niños, ¿sí? Ya llevamos 11 años con la Biblioteca de la Creatividad, empezaron muy niños, y hoy, después de haber pensado desde muy pequeños que era imposible para ellos quizás ser dueños de una empresa, o seguramente trabajar en una empresa, o acceder a la educación superior, era algo que ellos creían que no podían, hoy muchos de ellos están en la universidad, siendo la biblioteca nosotros ese puente para generar esas relaciones, ese trabajo en cooperación, para que los niños encontraran oportunidad, para estos jóvenes encontraran oportunidad. Y ese está enfocado en erradicar
esa pobreza mental que todos tenemos, pero que muchas veces a nosotros nos ata y nos ancla en poder hacer las cosas distintas, ¿sí? Entonces, la biblioteca, como desafiemos esas creencias, generemos riqueza mental y en este caso los muchachos que se empoderen de sus capacidades y de sus talentos. Entonces, ha sido la manera de romper también esos círculos de pobreza que comúnmente se repiten y se repiten, embarazos a temprana edad, personas que abandonan sus sueños sin ni siquiera intentarlo, muchas veces se quedan esperando que un tercero, porque como yo soy pobre, entonces el gobierno me tiene que dar, la empresa privada me tiene que dar, otro me tiene que dar, pero no me doy cuenta que yo soy responsable de poder seguir evolucionando, de ser la mejor versión de sí mismo. Y en este caso, la biblioteca, consciente de esa problemática, pues genera y provoca cambios para que los niños, como muchas veces lo decimos, sacudirlos de su realidad y decirles, miren, su vida es mucho más valiosa de lo que usted está viendo en este momento y miren todas las oportunidades que tiene el mundo para usted. Entonces, en ese proceso los vamos acompañando y pues para nosotros es muy satisfactorio, por ejemplo, ver que hay niños que han roto esa dinámica que se venía dando en su familia, que seguramente a largo plazo la manera que van a educar a su nueva familia, a sus hijos, a los hijos que tengan, a esa nueva generación va a ser diferente. Entonces, pues esa es la manera como estamos evidenciando y midiendo el impacto. No es algo fácil, realmente lo estamos aprendiendo. Y algo importante que nos dimos cuenta es que a veces nosotros, y pues en sí los proyectos sociales, tienen un problema y es comparar a las personas por igual. Es decir, ¿cómo yo comparo de tantos jóvenes, cuántos, por ejemplo, accedieron a la educación, cuántos no quedaron embarazados, pues generaron una familia pues a temprana edad? Sino que el impacto, a la apuesta que le estamos dando es, el impacto se debe medir directamente con el entorno familiar en el que creció. Es decir, el punto en este caso de comparación es ver si en este caso ha logrado crear oportunidades diferentes a las que sus papás en la misma edad que tenían, pues alcanzaron a lograr. Si un papá, por ejemplo, no alcanzó a terminar su formación en bachillerato, pero a los 16 años, por ejemplo, pero el joven que ha estado en la biblioteca a los 16 años ya se gradúa del colegio y tiene la proyección de entrar a la universidad, ahí ya generamos una transformación para esa familia. Entonces estamos ahí trabajando para que la biblioteca sea más precisa en medir su impacto. En ese contexto, acá tenemos una pregunta que me parece muy interesante. No la pongo para que pongan en el graph porque es muy larga. Laura nos pregunta, teniendo en cuenta que trabajan con talleres que manifiestan la visión de vida de los chicos, ¿cómo es el trabajo interdisciplinario que otros profesionales trabajan como agentes dentro de la biblioteca? La biblioteca, nuestro enfoque siempre ha sido en trabajar con otras personas, ¿sí? Y acá hablo un poco del modelo que nosotros tenemos en la manera en que somos más abiertos a que muchos puedan, en este caso, contribuir. Por lo general, a veces las organizaciones, para no hablar de las bibliotecas, son cerradas, ¿sí? Nosotros, por el contrario, somos muy abiertas y partiendo del principio de que la biblioteca debe fortalecer y promover la creatividad de las personas, nosotros lo que hicimos fue facilitar un espacio para que ahí se encuentren distintos actores de la sociedad y puedan, en este caso, crear proyectos o crear sueños. Entonces, en el contexto en el que estamos, en una comunidad, primero, que es considerada como una comunidad vulnerable, ¿sí? Es considerada en este caso o es estigmatizada como una comunidad violenta y pobre. Ese contexto en el que crecen los niños, escuchando seguramente en los medios de comunicación, escuchando de las cosas que dicen de pronto sus amigos, sus vecinos, en que esa comunidad no se puede soñar, no se pueden alcanzar las cosas, pues hace muchas veces que eso redunde en la creencia de los niños, ¿sí? Entonces, ese por un lado es una realidad. Por el otro lado, hay otra realidad y en este caso son las personas que vienen de otras comunidades con otro tipo de comodidades, ¿sí? Donde en este caso quizás ya son de pronto los que tienen mayor poder adquisitivo, de pronto los que han podido en este caso acceder a distintas oportunidades, pero que tienen la necesidad, ¿sí? Que eso es innato en cualquier ser humano, sentirse útil. Como yo quiero hacer algo por alguien, ¿sí? Y entonces la dinámica, no sé qué tanto pasa en Argentina, pero aquí llega una época especial en el año y a las personas se les ablanda el corazón,
¿sí? Entonces yo quiero hacer algo y organizar los amigos, y entonces vamos a recoger, en este caso, un mercado, ropa, cosas para llevarlos a las personas que lo necesitan. Esa dinámica que nosotros identificamos en la biblioteca, nos dimos cuenta que a veces nosotros, con buenas intenciones, generamos un daño irreparable, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas que quieren, en este caso, compartir lo que la vida les ha dado con un regalo, en este caso, con algo muy puntual para estas familias, lo que genera es una dependencia al asistencialismo. Es decir, la gente se acostumbra a estirar la mano y esperar que alguien les dé, ¿sí? ¿Qué es lo que hace eso? Perpetúa la pobreza y no genera el cambio que realmente queremos que pase. Entonces, ¿qué pasa con la biblioteca? La biblioteca lo que hace es conectar a estas personas que viven en estas comunidades con mejores condiciones a la comunidad, y en este caso que es la que se está transformando, y los pone de lleno en lugar de usted hacer los gastos para comprar un mercado, para comprar ropa, comprar cosas de primera necesidad que muchas veces no generan impacto. Entonces usted ese dinero, esos recursos, más bien inviértalos en un proyecto que tengan los niños, ¿sí? Si en los niños en la biblioteca quedaron como, en mi comunidad debería existir un parque, en mi comunidad debería existir hogares transitorios para los perritos de la calle, en mi comunidad debería en este caso existir un espacio deportivo, bueno, en fin, más bien conectémoslos y entre los dos generan obras que en este caso trascienden en el tiempo y que realmente generan un cambio sistémico y sostenible. Por ejemplo, a un niño nunca se le va a olvidar, y eso es la experiencia que genera la biblioteca, a los niños nunca se les olvida que alguien invirtió en su idea y no en la condición de vida como estaba en ese momento, ¿sí? A un niño, y esa experiencia tan vital de ser valorado por la creatividad y no por el pantalón roto que tiene, ni la casa en la que está viviendo en este momento, sino en la proyección de lo que puede ser. Y nosotros lo que hacemos en este caso es invitar a estas personas que quieren hacerlo para que tienen mejores condiciones, para que vayan a la biblioteca, conozcan a los niños y pongan al servicio lo que mejor saben hacer, su conocimiento. Porque realmente lo que más agrega valor, más allá de su dinero, es la capacidad de impactar positivamente con lo que yo sé. Entonces, una persona que logró entrar a la universidad, crear su propia empresa, seguramente hacer un viaje o no sé, algo grandioso en su vida, que le cuente su historia, como lo decía, así como hemos tenido la tendencia de las bibliotecas humanas, tener a estas personas que les cuenten sus historias, los inspiren, es mucho más valioso que simplemente entregar a veces un regalo frío que ni siquiera sabe quién lo entrega y que lo único que hace, y como lo decía ahora, perpetuar la pobreza. Entonces, de esa manera es como nosotros promovemos los proyectos, los hacemos en este caso viables, y la biblioteca siempre está trabajando para conectar esos dos mundos, esas dos sociedades para co-crear. Entonces, la biblioteca es un punto de encuentro donde se encuentran distintas realidades, distintos roles, para que se generen iniciativas, proyectos y emprendimientos que generen cambio sostenible en la comunidad. En base a eso, Mirta te pregunta, ¿cómo resuelven estos conflictos de dependencia al asistencialismo? Lo primero que nosotros nos hemos dado cuenta es que esa dependencia al asistencialismo redunda en pobreza mental, ¿sí? Que esa pobreza mental es la incapacidad muchas veces de reconocer mis talentos, mis habilidades y mi capacidad de transformar, ¿sí? Cuando un niño crece creyendo que no es capaz, que el lugar de donde nació es determinante a dónde puede llegar, eso hace que los niños, en este caso, abandonen sus sueños sin ni siquiera haberlo intentado, ¿sí? Sin ni siquiera haber diseñado un plan. Y creo que ese es el principal daño que nosotros como sociedad, de a veces que somos culpables los adultos, de poder en este caso impulsar esa capacidad de soñar, la vamos apagando hasta el punto en el que cuando ya se vuelven adultos perdieron del total pues esa capacidad de imaginarse un mundo diferente. Entonces, en este punto lo que hacemos es crear experiencias. Muchas veces la biblioteca no es simplemente estar en un sitio físico, sino muchas veces salir de ese contexto y a través de las alianzas, como lo decía, con otras bibliotecas, con empresas, con universidades, lo que hacemos son visitas pedagógicas o salidas pedagógicas o inmersiones muchas veces,
para que estos niños vivan esas realidades en otros lugares, las puedan en este caso leer, interpretar, las puedan interiorizar y cuando regresen a su comunidad se den cuenta como mi comunidad podría ser mejor. Estuve en una comunidad que en este caso, por ejemplo, no se ve basura en la calle. Yo quisiera vivir en una comunidad como la que visité hoy. ¿Qué necesito para hacer esto? Empezar a crear un proyecto. Y de esta manera, los muchachos empiezan a dar cuenta que sus sueños, sus ideas son más valiosas que simplemente estar esperando que les regalen. Entonces, esa manera de poder abordar la dependencia al asistencialismo, por un lado, es darles a los muchachos esa confianza de esa capacidad creadora que tienen y por el otro lado, educar a esta otra parte de la comunidad. Sobre todo nosotros nos enfocamos mucho hacia los hacia las empresas, hacia los emprendedores, hacia la sociedad civil, que esté dispuesta a promover un cambio en una comunidad y decirles, existe este modelo y existe esta biblioteca. Busquemos la forma en que más bien dejamos juntos un cambio. Y es la forma como hemos venido abordando el tema del asistencialismo. Quiero que en este caso dejar muy claro, el problema es la dependencia al asistencialismo, es decir, una persona que se acostumbró a recibir quizás una prebenda, un bono, algo que lo necesitaba por una situación extrema, pero que al cabo de unos años siguió dependiendo, su vida siguió dependiendo de ese subsidio o de eso y que no ha evolucionado. Ahí sí hablamos de dependencia y del problema. No hablamos que el asistencialismo sea malo, el asistencialismo sea una catástrofe, sea como lo que estamos viviendo en este momento, como por ejemplo el tema de la pandemia, ¿sí? Hay momentos así supremamente puntuales que claramente se va a necesitar la bondad de muchas personas para sobrellevar pues, ciertos problemas que se ha venido reflejando pues, en medio de esta crisis. Eso claramente es supremamente importante. Mal pasaría que después que encontremos la cura para el coronavirus y que todo el mundo vuelva a la normalidad, aún sigan esperando a que les den la ayuda que anteriormente se lo dan. Ese sí sería el problema. Muy bien. Iván, continuando. ¿Qué desafíos pensás que tienen las bibliotecas para el futuro? Bueno, yo creo que acá hay algo que debemos analizar pues, en detalle. Para mí, y creo que esto es algo que he venido aprendiendo desde la experiencia, y es que debemos empezar a identificar lo que es realmente importante, ¿sí? Y a veces en la formación que recibimos nosotros como profesionales está centrada como en generar muchas veces conocimientos técnicos, que son supremamente importantes, ¿sí? Pero que esos conocimientos técnicos tienen una fecha de vencimiento, ¿sí? Todo lo que nosotros aprendemos, la nueva tecnología que sale, las nuevas cosas que en este caso metodologías o quizás procesos van a tender a evolucionar o desaparecer. Entonces, a veces nosotros nos centramos tanto en estar revisando cuál es la última innovación tecnológica, cuál es el nuevo proceso, cuál es lo que nosotros podemos implementar aquí en la biblioteca, que digo, es súper importante, pero no es lo único, ¿sí? Muchas veces perdemos de vista lo que realmente es importante y no urgente. Es urgente en este caso implementar los avances tecnológicos, claramente, pero lo importante no se nos debe ir de la vista, que en este caso, como lo he dicho durante toda la entrevista, es la transformación de vidas de las personas. Por ejemplo, en una conversación que tuve en una biblioteca, el director de la biblioteca hablaba como, es que necesitamos en este caso que la biblioteca la usen, entonces necesitamos que vengan más usuarios. Entonces yo decía, eso es, quizás es una meta a veces muy egocéntrica, ¿sí? Y más reactiva, en pensar cómo creo talleres para que vengan y usen lo que hay en la biblioteca, en lugar de pensar cómo diseño experiencias y servicios que redunden en el beneficio de vida de las personas. Vuelvo y digo, si nuestro enfoque está únicamente en pensar en cómo hacemos que las estadísticas con las que medimos nuestros procesos crezcan y de esa manera vamos a evidenciar que realmente la biblioteca es útil, estamos totalmente equivocados. Pero si estamos diseñando servicios enfocados a transformar la realidad de las personas, quizás ahí encontremos algo que realmente nos pueda ser soporte. Lo pongo de la siguiente manera. Conocí la experiencia
en una biblioteca donde diseñaban, por ejemplo, talleres de pintura, talleres de arte, me parecían tremendamente importantes. El tema era el enfoque que tenía, porque se enfocaba únicamente en mirar quiénes eran los asistentes para tener una estadística, pero lo que terminaba pasando es que estos niños que iban a estos talleres, después que se terminaban, volvían a su realidad, ¿sí? Y no se les había dado en este caso las herramientas para tomar decisiones y para poderse adaptar y convivir con esa realidad tan fuerte. Entonces, niños que en este caso estaban yendo a la biblioteca seguramente a pasar un tiempo libre seguro, al final terminaban expuestos a consumir licor, a consumir en este caso drogas, y ¿qué pasaba? Como si no hubiéramos hecho nada, ¿sí? Muy bonitas las estadísticas, bastante llamativas, pero la realidad era que su comunidad, su entorno, no estaba viendo una transformación real. Entonces, yo creo que ese punto importante de entender, primero, que las cosas técnicas que sabemos, el hecho de ser muy buenos catalogando, el hecho de estar muy buenos en recibir los procesos técnicos, al final eso tiene una fecha de vencimiento que pierde total relevancia si no diseñamos todo enfocado en pro del beneficio de nuestros usuarios, ¿sí? En generar valor, en agregar valor y entender que la biblioteca debe diseñar servicios que estén enfocados primero a ser un soporte para solucionar los problemas, los principales desafíos sociales, los principales desafíos ambientales y los principales desafíos económicos. Si ahí no estamos agregando valor, no vamos a tener, en este caso, la posibilidad de perpetuar la biblioteca como una entidad que realmente es necesaria para el ser humano. Entonces yo creo que ahí necesitamos un cambio de mentalidad, de erradicar esa pobreza mental de nosotros como profesionales, de conectarnos con nuestra convicción y darle importancia pues lo que realmente es nuestro propósito como organización, como profesional, que en este caso es beneficiar al máximo a nuestras comunidades para que transformen sus realidades. Entonces, pienso que ese es el principal desafío. Y pues dentro de esos desafíos viene asociado pues unas metas. Entonces, lo importante de empezar a abrir nuestra mentalidad, de tener esa capacidad de trabajar con otros, de trabajar desde la diversidad, crear en este caso sinergias y también entender que debemos asumir un rol cada vez más de liderazgo y más de emprendimiento, porque de nada sirve, y pues esto también lo he hablado con muchos colegas, tienen proyectos hermosos, ideas tremendas, pero de nada sirve tenerlas si no las llevamos a la acción, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos ser bibliotecarios de acción, hacedores, ¿sí? Para que esas ideas tan buenas, esas cosas que tenemos en la cabeza, las podemos llevar, en este caso, a la biblioteca. Y ser cada vez más, digamos, ligeros para implementar innovaciones. Porque si no estamos abiertos a hacer las cosas, a desafiar lo que por mucha generación hemos hecho y que pues hoy es importante revalidar, pues no vamos a encontrar quizás, pues en este caso, un cambio importante en nuestras bibliotecas. Entonces pienso que ahí es donde se centra muchísimo en descubrir ese valor de transformación que tenemos nosotros como bibliotecólogos y entender que las habilidades técnicas tienen una fecha de vencimiento, pero las habilidades sociales, la manera en cómo yo me relaciono con los usuarios, cómo realmente me convenzo de mi labor, eso nunca tiene fecha de vencimiento. Aparecerán las nuevas tecnologías, se automatizarán los procesos, aparecerá la inteligencia artificial, todo lo que viene detrás con este tema del avance tecnológico, pero lo que nunca va a terminar desapareciendo va a ser en este caso la forma como nosotros como personas y bibliotecarios en este caso nos relacionamos con nuestra comunidad. Seguramente ustedes han tenido esa sensación con algunos usuarios que van a la biblioteca únicamente por la razón del cómo lo hace sentir el bibliotecario. Y cuando esa persona ya no está, ese usuario ya no siente que esa biblioteca sea el lugar de confianza. Ahí es donde necesitamos nosotros fortalecernos. Muy bien, o sea, tener siempre una visión social de todo lo que realicemos, apuntando más que nada a fortalecer la creatividad del usuario. Sí, sí, y mira, por ejemplo, que me llama mucho la atención el término a veces de bibliotecología social, ¿sí? Me llama la atención porque pienso yo que eso es una redundancia, ¿sí?
el hecho de hablar de bibliotecología implica ya un proceso social, o sea, no es necesario ponerle en este caso a veces como el apellido de social, porque de por sí nosotros deberíamos en este caso entender que nuestra labor, más allá de, o mejor dicho, cuando nosotros estamos organizando o clasificando el conocimiento, lo estamos haciendo para que se promuevan en este cambios en la sociedad. Es decir, que ya debería estar interiorizado en nosotros esa necesidad de impactar al otro. A mí me parece muy interesante cómo se plantea esta visión que propones, porque todas las actividades que planteas que pueden hacer de las bibliotecas nacen desde la comunidad y con la comunidad. Y muchas veces hay una tradición, o lamentablemente que se practicó durante mucho tiempo, que las bibliotecas generan las actividades de extensión desde lo que la biblioteca cree que la comunidad necesita, y no sale a hablar con la comunidad, a trabajar y realmente resolverles problemas. Entonces pasa esto que comentaba de los talleres, de los chicos que van a los talleres y vuelven a su realidad y no hicimos nada para cambiar su realidad de verdad. Sí, sí, por ejemplo, les cuento así muy rápido lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema de la cuarentena. Nosotros tuvimos que cerrar la biblioteca y como muchos nos ha pasado, pues es una impotencia de no poder estar ahí con la comunidad. Y nosotros lo que dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que la biblioteca juegue un papel importante en medio de la crisis? ¿Sí? La Biblioteca de la Creatividad fue un planteamiento que nos hicimos. ¿Qué es lo importante en la biblioteca? Que en este caso pensar en nuestra infraestructura, pensar en este caso y ahora los proyectos de seguramente el desarrollo de colecciones que teníamos en mente es lo más importante. Y pues la respuesta al final era, lo importante son nuestros usuarios, y para eso pues no importa si tenemos o no una infraestructura, si tenemos un horario como atender, y diseñamos un servicio en el que hicimos, o sea, lo que hicimos fue dividir la Biblioteca de la Creatividad en pequeñas cajitas, y ahora hacer que la Biblioteca de la Creatividad esté en la casa de los niños. Entonces, para nosotros es un orgullo hoy decir que en cada una de las casas de nuestros niños está la Biblioteca de la Creatividad, que permitimos en este caso pues cerrar una brecha tan grande que aquí pues en la comunidad donde estamos se da, que es una brecha digital, y que eso lo que redunda es que los niños se alejan de las oportunidades. Entonces, ¿qué va a pasar en unos años? Y pues seguramente soy muy utópico pensándolo, pero el día de mañana cuando los muchachos piensen en su discurso o en su creencia de cómo fue que viví la crisis, recuerden que la biblioteca estuvo con ellos. Y no ser nosotros la biblioteca que desapareció en medio de la pandemia, ¿sí? Sino la biblioteca que creció, que generó unos vínculos estrechos con los usuarios, porque lo que va a pasar, y que pues a mí me emociona muchísimo escuchar de los niños lo importante que es la biblioteca para su vida, es que el día de mañana, cuando ellos ocupen un lugar, ya sea en el gobierno, a nivel empresarial, a nivel social, ellos van a pensar, y seguramente, no sé, eso es lo que espero, que a la vida hay que devolverle las oportunidades que le ha dado. Y una de esas oportunidades fue haber tenido una biblioteca. Entonces, en lo último que van a pensar en cerrar es la biblioteca. Y en lo primero que espero que ellos decidan invertir y que decidan, en este caso, fortalecer, es la biblioteca. Muy bien. Ahora para cerrar, no sé si hay más preguntas, Débora. Tengo solamente una felicitación que manda Juan Pablo Gorostiaga, él es el presidente de la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba, que te felicito por las acciones que llevas a cabo con la fundación, y dice que es muy inspirador. No le pongo por el mensaje porque es muy largo para que aparezca en pantalla, que es muy motivador para replicarlo acá en nuestro país. Que muchas bibliotecas populares lo hacen, sí. De trabajar con sus comunidades de esta manera. Sí, y Débora, con lo que dices, que claramente nosotros no estamos inventando a veces cosas nuevas, o sea, esto es algo que ya existe y que lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Lo que creo es que necesitamos masificarlo, visibilizarlo, y en este caso inspirar cada vez más con estas historias a más personas, a futuros profesionales. Y también hay personas que están como en ese limbo de yo quisiera hacer algo así, pero a veces la duda, el autosaboteo no lo deja hacerlo, pues necesita conocer, mire, pues esta fue la experiencia que tuvimos, esto es lo que nosotros hemos hecho, y que cada vez se multiplique, porque pues historias como estas hay por montones. Y bibliotecas, sobre todo que yo he escuchado, bibliotecas comunitarias, populares, públicas, que hacen servicios como estos, que a veces
trascienden las fronteras de lo que tradicionalmente se entiende como biblioteca, existen por montones. Y yo creo que ahora no debemos hacer que esto sea una excepción, sino que sea, como el término que estamos utilizando mucho en esta época, la nueva normalidad de las bibliotecas, que ahora es estar más, promover ese tipo de cambios pues en la sociedad. Y creo que con la crisis económica que va a afrontar el mundo entero post pandemia, esta nueva normalidad es casi una obligación para las bibliotecas para trabajar con sus comunidades y colaborar en lo que va a ser la crisis económica. Así es. Bueno, y ahora como perlita final, sé que hiciste un viaje a Santiago, el Camino de Santiago con un grupo de hacedores. Contanos esa experiencia. Bueno, fue una experiencia muy bonita, realmente fue la forma en la que nosotros afrontamos una crisis en la biblioteca. Yo no les puedo decir a ustedes, y mal haría de mi parte, decirles que siempre ha sido gozo, alegría, abrazos, aplausos, pues el proceso que hemos hecho, no. Es un proceso que lleva sus retos, que a veces lo pone muchas veces a prueba, y a veces las cosas no salen como uno espera. A veces la retribución de la comunidad no es la que uno espera, los intereses a veces se malinterpretan, en fin, muchas cosas que pasan y que pues hace que a veces este tipo de iniciativas tengan un punto de quiebre. Pues en ese momento que estábamos pasando, muchos niños empezaron a bajar su asistencia a la biblioteca y una de las principales razones es que estaban dejando de ser niños a convertirse en adolescentes. Oh, ese es el dolor de cabeza, yo creo que de la mayoría. Y es entender un poco cómo atender estas nuevas generaciones, entender sus necesidades. Y por más que hacíamos cosas, pues como que no había sino el interés de unos pocos. Entonces, con esos pocos, pues apareció un libro que se llama Crónicas de un peregrino, súper bonito, donde lo estaba leyendo uno de nuestros hacedores y pues vio cómo se narraban algunas historias de un caminante que contaba los espacios que había conocido, las personas que había conocido, la cultura que estaba conociendo, y lo narraba como una historia pues en el libro. Esa persona llega y me dice, yo quisiera algún día vivir esto, yo quisiera algún día hacerlo, pero la verdad no creo que lo pueda hacer. Pensando claramente que su condición de vida actual era lo que determinaba si podía o no podía hacerlo. Ahí en ese momento dijimos, con esa sinceridad que lo dijo, pues dijimos, bueno, yo creo que podemos hacer algo desde la biblioteca. ¿Y por qué en lugar de pensar que únicamente nos inspiremos con las historias de los libros, podamos vivir las historias que se narran en los libros y que los niños sean, en este caso, los protagonistas? Y qué mejor, en este caso, que no sea el bibliotecario con un megáfono, con un micrófono en la comunidad diciendo, la biblioteca es importante, por favor vengan, sino que más bien, en este caso, sean los mismos jóvenes inspirando a otros y demostrarles que pueden hacer las cosas. Entonces, con él, cuando empezamos a mirar, le dije, ¿y por qué no hacemos algo así? No, profe, ¿con qué dinero? No, eso es imposible. Y entonces le dije, bueno, pero a los sueños hay que aterrizarlos en proyectos, miremos cómo lo podemos hacer. Lo primero que hicimos en este caso fue poner a prueba los límites, ¿sí? Esa creencia que muchas veces tenemos, la mayoría de nosotros, en las que a veces las cosas grandiosas las hacen solo las personas que nacieron con una estrella, pues eso a nosotros nos pone como, nos limita, ¿sí? Y entonces dije, no, pero hay personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias, queremos que esos sean nuestros usuarios. Y entonces empezamos así con un primer objetivo, nos fuimos caminando 105 kilómetros hasta un lugar acá en Colombia. Queríamos de llegar de Ciudad Bolívar a Tunja, que eran más o menos unos 170 kilómetros, caminando, ¿sí? Eso era mucho. Y la verdad, pues yo ni siquiera había dimensionado pues el esfuerzo que se necesitaba. Empezamos a emprender esa travesía y la verdad las piernas empezaron a doler, el frío, empezaron a salir llagas en los pies, fue algo supremamente difícil, la maleta empezó a pesar y pues en medio de la deshidratación y el cansancio, lo que siempre preguntaba, ¿qué estamos aprendiendo de esto? Y en ese que estamos aprendiendo de esto, pues era, bueno, ¿qué es lo que es realmente importante? ¿Cuál es la maleta? ¿Cuál es el peso que yo estoy cargando? Bueno, muchas cosas que se pueden en este caso asociar a la vida real. Y el tema fue que no alcanzamos a llegar a la meta. Para Mateo y para otros de los muchachos que habían con nosotros fue lo peor que les pudo haber pasado. Igual nosotros publicamos un video en YouTube, en nuestras redes sociales, dijimos, bueno, no llegamos a Tunja, pero llegamos hasta Zipaquirá, que eran 105 kilómetros.
Mucha gente los empezó a felicitar y una persona que es amigo mío vio en redes lo que habíamos hecho nosotros y dijo, quiero ir a la biblioteca. Y él fue y les contó sus historias, sus viajes, lo que había hecho. Y les dijo, tengo un sueño y quiero hacerlo con niños que estén acá. Quiero recorrer el camino de Santiago de Compostela. Nadie teníamos idea de qué era el camino de Santiago. Y claro, cuando él empieza a contar, pues, cómo era el camino de Santiago, muchos niños quedaron como emocionados y al final les preguntó, bueno, ¿quiénes de ustedes están dispuestos a hacer el camino de Santiago conmigo? Ese día habían cerca de unos 20 niños. Y entonces todos alzaron la mano apenas él preguntó. Y entonces yo le dije, Daniel, pero espera, yo quiero preguntarles a ellos, ¿quiénes están dispuestos a entrenar desde mañana a las 6 de la mañana con su bicicleta? Porque lo vamos a hacer en bicicleta, 800 kilómetros. Y entonces ahí ya de los 20, ya 15 fueron los que mantuvieron la mano arriba, porque, pero entrenar, no, a las 6 de la mañana, no se puede más tarde, no, porque es que los sueños hay que trabajarlos así, con disciplina, con dedicación. Y entonces quedamos con 15. Y bueno, ustedes 15, ¿quiénes están dispuestos a diseñar una estrategia para gestionar los recursos que se necesita para hacer el Camino de Santiago? Que en ese momento era más o menos casi unos $3.000 por cada uno de los muchachos. Eso era un mundo de dinero para ellos. Y decían, no, pero ¿acaso ustedes no nos van a pagar? Yo no, porque acá no somos asistencialistas. Busquemos la forma de gestionar los recursos. Y entonces ahí, de los 15, solamente 8 tenían la mano arriba. Al otro día, cuando empezamos nosotros a entrenar y que todos estaban así súper motivados, solamente pues trabajando en eso, llegamos y, profe, ya no puedo más, entrenamos todo lo que pudimos. Nos paramos de la bicicleta, que en la biblioteca tenemos un mundo de bicicletas para prestarle a los niños, y entonces llegamos y miré la aplicación a ver cuánto habíamos recorrido. Y les dije, pues los niños me decían, profe, ya estamos listos. Le dije, no. Se bajaban de sus bicicletas, sus piernas les temblaban, y cuando miramos, ven, la verdad es que recorrimos apenas 1 kilómetro. Entonces, cuando ellos dijeron, son 800 más como los que tendríamos que recorrer, ¿quiénes están dispuestos? Y en medio de todo ese proceso, se fue puliendo y cerrando, en este caso, el grupo, y quedaron 5. Con estos 5 que fueron decididos a hacer el reto, pues empezamos a diseñar distintas estrategias, a contar su historia, a conectarlos con posibles financistas, a que ellos vivieran pues en ese proceso, informarse, documentarse muy bien del Camino de Santiago, y durante 2 años y medio trabajando muy fuerte, entrenando físicamente, fortaleciéndose emocional y mentalmente y gestionando los recursos, pues al final, en medio de muchas dificultades, lograron hacer, en este caso, el Camino de Santiago. Cuando ya estábamos a punto, y esta es una anécdota muy bonita, cuando les dije, muchachos, logramos la meta, nos vamos para hacer el Camino de Santiago, nos vamos, tenemos pronto el vuelo, y cuando estaban a punto de subirse, empezó el miedo, ¿sí? De alguno de ellos. No, profe, yo no voy a ir, me da miedo, ¿qué tal el avión se caiga? ¿Qué tal no? ¿Qué tal, profe, dónde queda España? Hasta ahora se estaban pues, interiorizando que España quedaba al otro lado y que sí lo habían visto en un dibujo, pero que no sabían, pues ahora que estaban viendo el avión, pues les está dando terror, y empezó el autosaboteo. Ese autosaboteo que muchas veces a nosotros nos acompaña cuando tenemos una grande idea, la tenemos así que estamos tan emocionados y el día que la vamos a hacer, no, y si esto no funciona, y no, y si esto no, y a veces abandonamos. Y lo que le dije en ese caso a este muchacho, le dije, se va a quedar usted, en este caso, para toda su vida pensando qué hubiera pasado si hubiera ido. Lo mejor que puede hacer es hacerlo, ¿sí? Porque lo único que va a terminar pasando de quitarle ese miedo al fracaso es que usted va a aprender. Hicimos una historia súper bonita, ustedes la pueden encontrar, que es un documental, se llama Tras las huellas del peregrino, está en YouTube, ahí narra todo lo que les estoy diciendo más en detalle. Y lo bonito después de hacer este viaje es que los niños empezaron a ver a estos jóvenes, a estos 5, como referentes, porque decían, si él pudo ir a España, si él pudo hacer esa travesía, yo también puedo. Y empezó a ver en la biblioteca pues el mejor aliado para sus sueños, porque realmente se pueden hacer cosas. Después de eso apareció una cantante que ya grabó su disco, apareció en este caso jóvenes que están en la universidad, aparecieron emprendedores que ya están creando pues sus ideas de negocio y viviendo de ello. O sea, aparece desde ahí, desde la inspiración, pues cosas distintas. Y esa es la manera como hemos venido trabajando para que esas historias que muchas veces tenemos entre los anaqueles, entre la estantería, puedan realmente generar transformación. Y esa es una parte muy, muy crítica que hacemos de la lectura, que no solamente se vuelvan en pasatiempo, sino en la posibilidad de transformar la vida. Si un libro hace que yo sea una mejor versión de sí mismo, estamos haciendo bien las cosas. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Algún comentario, Débora? Iris, que te saluda y te agradece y que dice que es muy inspirador para nuestra biblioteca, la biblioteca pública.
que seguramente algunas de estas cosas implementaremos. Y Paula, que también te dice que es muy inspirador todo esto que contás. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Iván? Realmente nosotros estamos muy agradecidos porque nos permitiste escuchar lo que es la Biblioteca de la Creatividad, el trabajo que hacen con Biblioseo, y cuando se pueda seguramente te vamos a invitar para que nos vengas a visitar. Desde ya, muchísimas gracias y no sé si quieres cerrar con algo. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Para todas las personas, claramente nosotros como biblioteca somos un libro abierto y para cualquier persona que tenga dudas nos pueden escribir a las redes sociales, nos pueden seguir y preguntar lo que necesiten. Si de pronto en este espacio no alcanzamos a solucionar todas las dudas o se les ocurren después, claramente ahí estamos dispuestos. Y pues en este caso lo que me gustaría cerrar es que pues nosotros en este caso como bibliotecólogos tenemos una misión, ¿sí? Y no podemos pasar por la vida sin cumplirla. Y pues yo creo que lo más importante en este caso, desde lo que sabemos y desde lo que aprendemos, es enfocar nuestros esfuerzos en dejar huella. Y ese dejar huella en los corazones de estos niños, en hacerlos brillar y en este caso que ellos mismos pues puedan crear el mundo que nosotros estamos creando. Desde nuestro lugar, desde lo que sabemos, seamos siempre una solución, no un obstáculo ni un problema. Eso es lo que quería cerrar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Este es un espacio que nuevamente lo vamos a implementar dentro de 15 días, así que les volvemos a esperar. Gracias de nuevo, Débora, la gente que está detrás, Mauro, Laura, Eliana, y a Iris, que siempre nos da el espacio para que podamos trabajar tranquilamente, y a todas las autoridades del Parque del Conocimiento. Así que, Iván, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y que pronto podamos estar cerca. Listo. Igualmente, un abrazo. Chao. Un abrazo.